Señor Lucio Di Matteo, ¿con qué comienza? ¿Qué tal? Arrancamos con el tema Ricardo Ford. Hemos accedido a nuevos datos que realmente son muy importantes. La incógnita es, ¿se gastó su fortuna? Y la respuesta es, por lo menos una parte parece que sí. Atención, porque... Estás hablando de la herencia del padre. A ver, la herencia del padre que básicamente eran acciones de la empresa. De la empresa, lo contamos nosotros, las acciones que tenía la compañía en la Delicia Felipe Ford S.A. Tenemos el dato de cuánto gastaba, tenemos el dato de cuánto declaraba de ingresos. Bueno, recordemos, esta es la empresa familiar, de ahí salen la mayor parte de sus ingresos, tiene una facturación estimada en 2013 de 400 millones. Quédense con este dato, el de los 400 millones, y ahora yo les voy a explicar por qué el dato de los 400 millones es importante. Yo sé que Doman, además de haber hecho política, trabajó mucho en economía. ¿Qué rentabilidad le calcula usted a una empresa alimenticia? Cualquier cosa arriba... Mirá, sí, arriba, un supermercado tiene 1, 2, 3%, no más. Vamos a aclarar, alimenticio tiene un margen bajo, que cuando llega al 6 es muchísimo. Exactamente. Alimenticio. Pero esto es golosinas. 6% de ganancias. Claro. Invertí 100 pesos ¿Cerramos en 5? 6. ¿Te parece? Cerramos en 5 y arriba de 4 en Europa te dicen que es un gran negocio. Bueno. 4% de rentabilidad en alimenticio. Lo que pasa que son volúmenes gigantescos. Claro, bueno, entonces ese 4% caso, tiene mucho peso. Pongamos un 5, ¿te parece? Y yo no sé si en golosinas, no es un poquito más alto. Pero hagamos el genérico de alimentos, 4% 5. Sí, pongamos 5 para redondear que los 400 millones podría haber sacado este año de ganancias 20 millones, toda la familia. Toda la familia son los accionistas, la madre y los hermanos. Para que después veamos cuál es el nivel de gastos de ingresos de Ricardo Ford. Estamos aclarando que estamos hablando de rentabilidad anual de una empresa alimenticia. Que factura 400 millones de pesos al año. O sea que gana, en ese caso, 16 millones de pesos al año. Sí, cerremos en 20. Más, Recordemos quiénes son los accionistas. Para mí gana más, Lucio, que 16 millones de pesos. Puede ser. Recordemos quiénes son los accionistas, como para que ustedes vean cómo se repartiría ese dinero. Ustedes saben, generalmente el reparto de dividendos es proporcional a cuántas acciones tiene cada uno. 45% de las acciones están en manos de la madre del fallecido empresario Ricardo Ford, de Marta, la persona que habló ayer con C5N a la noche. 45,17%, Ricardo Ford tenía el 14,72%. Claro, ya si a vos te toca el 14,72% sobre, supongamos, 20 millones, son 3 millones de pesos más o menos al año. No es tanta plata. No está, 3 millones de pesos, sobre todo para el nivel de vida que lleva. Estamos hablando, para que nos entiendan, cuando manejamos cifras con Lucio, hablamos de Ford. Estamos hablando en función de un megamillonario, no en función de ustedes o nosotros. Sí, ¿se entiende esto? Porque si no van a decir, che, pero estos tipos se toman en chiste 3 millones de pesos. No, es en función de que te mostrás y te exhibís como si fueras la hermana o el hermano de Paris Hilton. Claro. No sos la hermana y no tenés la fortuna de Paris Hilton. Exactamente. ¿Entienden? A ese punto vamos. La comparación es con Paris Hilton. Claro. No es con Lucio y conmigo. No, nosotros con mucho menos nos arreglamos, por supuesto, y vivimos más que bien. Fíjense ustedes, ¿no? 45% la madre, 14,72% cada hermano, Ricardo, Jorge, Eduardo y otros 10,66%. Lo más usual es que el reparto de dividendos, es decir, lo que gana una empresa, alguna parte la puede reinvertir la empresa, que eso también ocurre, no digo que todas lo hagan, pero es muy habitual. Pero lo más habitual, supongamos que los dividendos se reparten todos, que no hay ningún tipo de reinversión, lo más habitual es que sea proporcional a la cantidad de las acciones que tiene cada persona. En ese caso, Ricardo Ford hubiera recibido, pongamos este año, 3 millones, cuando cierre el balance de pesos, ¿no?, de la compañía. Bueno, él figuraba ante la FIP de esta manera. La verdad, era una persona que tenía todos los papeles en regla en la FIP. Era bastante prolijo en esto, que me parece que vale la pena destacarlo. Era una persona realmente muy prolija con sus cuentas en la FIP. Tenía este quit, como ustedes saben, el 20 adelante, el número de documento, había nacido en el 68, el número de documento era 20 millones. Estaba escrito en ganancias, estaba escrito, creo que es la última categoría. La categoría hubo ingresos de 30.000 pesos anuales. Tenía todo en regla, Vamos a la siguiente placa para que veamos realmente cómo son los números de Ricardo Ford. Y acá empezamos con mucha información muy nueva y que, insisto, nosotros... esto no se sabía. Bueno, tuvimos esta información antes que nadie y vamos a dar otra información. Tenía 2 sociedades con Gustavo Adolfo Martínez.
Que es el responsable de los chicos, de sus se va a hijos, quedar con los chicos. que va a terminar siendo el tutor de sus hijos, una persona de la que bueno, todo el mundo habla muy bien y que aparentemente le toca el rol nada desdeñable de ser la persona que cría a los dos hijos, a Martita y a Felipe. En Reality Entertainment SRL, esta era la empresa dedicada a todo lo que sea televisión, radio, explotación de espacios en medios de comunicación. Las acciones eran 50 y 50. La mitad para Ricardo Ford, la mitad para Gustavo Adolfo Martínez, que tenía en ese momento, cuando se formó esta compañía, creo que tenía 51 años, ¿no? La verdad que uno lo ve, parece un poco más joven. La compañía fue inscripta como sociedad comercial el 2 de junio del 2011. El 2 de junio del 2011. Antes de eso, en septiembre del 2008, hizo otra compañía dedicada básicamente a la importación y venta de marroquinería, cuero, calzado. Se ve que quería tener su propia marca de, por ejemplo, calzado, indumentaria, carteras o billeteras, por ejemplo. Y en este caso, Form NSA es la compañía. 75% de las acciones eran de Ricardo Ford y 25% de Gustavo Adolfo Martínez, que ese es el nombre completo, ¿no? Tenía Ricardo Ford, según lo que declaraba en ganancias, ingresos a través de 5 compañías. 5 compañías. Una es la Delicia Felipe Ford S.A., otras 2 son estas, en las cuales era socio con Gustavo Adolfo Martínez, con quien terminará siendo el tutor de sus hijos, seguramente si no surge ningún impedimento legal, que aparentemente no es el caso. Y tenía además una agropecuaria y otra compañía más, pero que también eran de la familia. Ahora, el grueso de sus ingresos seguramente venían de la Delicia Felipe Ford S.A. Y acá empezamos con, no sé si hay otra placa, estaría bueno mostrarla, pero vamos a empezar con otros datos nuevos. Claro, acá empiezan las preguntas. La información que está circulando es que habría hecho un acuerdo con la familia. A ver, recordemos la cifra de, supongamos una ganancia de 20 millones. ¿Te gusta 30 millones, Fabián? Ponemos que este año va a ganar 30 millones. Si él le tocaba el 14,72%, se llevaba, hagamos la cuenta, 4,5 millones al año. Y ahora le voy a decir por qué es importante ese dato de 4,5 millones. Lo que se comenta es que uno de los acuerdos con la familia es que él podía gastar más de lo que le correspondía por el 14,72% de tener las acciones en la empresa, ir retirando ese dinero y a cambio podría ir cediendo participación accionaria. Si uno ve los estatutos o lo que declara la compañía en el último balance, o por lo menos en la última declaración jurada, no surge que Ricardo Ford haya delegado acciones ni en sus hermanos ni en su madre. Pero la información que está circulando, sería bueno también consultar a la familia, aunque no le gusta mucho hablar de este tema a la familia, pero estaría bueno escuchar su versión. La información es que él retiraba más dinero del que le correspondía por las acciones que tenía y que a cambio iba cediendo parte de su fortuna. Y ahora les voy a decir cuáles son las ganancias que declaró en el año 2012, en el último ejercicio fiscal por el cual presentó la declaración jurada de ganancias y bienes personales. En 2012, Ricardo Ford declaró como ganancias 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Fíjate que si vos lo comparás, 14 millones, bueno, pagaba siempre con tarjeta, la deuda que tiene con tarjeta y bancos ahora es de 480.000 pesos, esto es una pavada, tiene un cheque rechazado por defectos formales de 1.000, o sea, no tiene cheques rechazados, en ese sentido no tenía mayores problemas. Ahora, por ejemplo, ¿vendrán juicios laborales del personal que tenía trabajando para él? Hay un importante custodio, muy conocido, que por ejemplo fue el custodio de Mariana Nanis, de quien dicen que le quedó debiendo, por ejemplo, 6 meses de sueldo. Esta persona, conocido más por su apodo que por el nombre real, ¿le hará juicio a los herederos de el otro día estuvo acá alguien que trabajó con Ford, uno de sus primeros jefes de prensa, que contó que tenía un juicio. Bueno, atención con este dato de los juicios laborales. Y atención con esta información que vamos a dar. Recuerden ustedes que nosotros dijimos que de acuerdo a lo que le toca por reparto de dividendos de la empresa, sería 3, 4 millones y medio al año. Los ingresos de Ricardo Ford en 2012 fueron 14 millones de pesos, de los cuales
10 millones eran dividendos de las 5 compañías. La Delicia Felipe Ford S.A., que es la compañía de su familia, las 2 compañías que tenía con Gustavo Adolfo Martínez. Pará 10 minutos. Sí. 10 millones declaró por dividendos, sí. No. 10 millones por las 5 compañías. No tengo 14 por las 5 compañías. No. 14 millones total de ganancias. Sí. 10 millones por las 5 compañías. No tengo el detalle de cada una, pero... porque ahí descubrimos cuánto ganó Felford. Sí, el tema es... A ver, venía de 5 compañías la plata, de las cuales 2 son de la familia. La Delicia Felipe Ford S.A. y una compañía más. Las otras eran compañías que, por ejemplo, las 2 que tenía con Gustavo Martínez, que eran Reality Entertainment SRL y también Formen S.A. No tengo el detalle finito de cuánta plata vino de cada compañía, pero se supone que la mayoría vino... 14 millones no son 3, es plata, Lucio. Es plata, o sea... Ahora cambiamos todo lo que decíamos. Ford vivía con $1 millón al año. Ahora, supongamos que los 10 millones eran, no sé, 8 de la Delicia Felipe Ford S.A. El cálculo que estamos haciendo es que a él le correspondía 3, 4 y medio. Entonces, ahí empieza a verse la pista. Sí, pero lo que vos estás contando es que Ford tenía otros ingresos fuera de Felford. Sí, porque... Esto para mí es toda una novedad. Sí, porque los 14 millones... A ver, la decisión que tomó en su momento como decisión de vida y como decisión también empresaria Ricardo Ford fue invertir para ser un personaje mediático para ver si él después podía vivir de eso. De los 14 millones, 10 venían de dividendos de las compañías y 4 millones por otros conceptos. Recordemos que en el 2012, creo que fue cuando trabajó en Showmatch, en el 2012 empezó a ser un personaje más conocido, más mediático. Había empezado a generar ingresos Ricardo Ford, más allá de lo que había heredado de su familia, con su fama y su figura. Que ese también es un dato importante. ¿Se estaba gastando la que había heredado? Lo que creemos es que sí, de acuerdo con datos. Pero Lucio, sí. Si recibió 14 millones de pesos de ganancias, no estaba gastando la que había heredado. No, 10 que recibió son de las compañías. Esa es la que se puede estar gastando, parte de la que había heredado. Pero 4 millones de ganancias cobró de otros lados, seguramente por trabajos que él hizo. No, pero los 10 millones los cobra porque vendió acciones. No. Los 10 millones los cobra como dividendos al ser accionista. Pero eso no es comerse la herencia, esos son los dividendos que te da la compañía. Es verdad, lo que pasa es que si vos, pongamos un caso hipotético que se pueda acercar a supongamos que a vos tu compañía te tiene que dar 4 millones al año y te da 8, esos 4 te... No, pero ahí te están comprando acciones. O te están comprando o te los dan. ¿Vendía acciones de la compañía? Por ahora esa información no está. Pero lo que yo digo es, si te dan, en lugar de 4, 8 millones, esos 4 millones a cuenta de alguna cosa futura queda. A cuenta de que no te pagan dividendos más adelante. Y un dato más, bueno, decíamos, ganó 14 millones en el año 2012. Bien. ¿Cuántos bienes tenía? Declaraba, y era muy prolijo con la FIP, 21 millones de pesos en bienes en la Argentina y 5 millones de pesos en el exterior. Bien. 26 millones era el total de bienes personales de Ricardo Aníbal. Perfecto. Gracias, señor.